poco pereza este tema de la diversidad, pero bueno, vamos a intentar. ah, Podríamos hablar de un montón de cosas, pero lo que más me preocupa actualmente igual es una especie de polarización que inhibe la diversidad. Es decir, en el marco actual igual estás o con unos o contra otros, ¿no? O en el caso catalán actual, o eres independentista o eres unionista. Parece que no hay intermedios. Parece que el discurso, incluso en los propios colectivos, se polariza o se homogeniza, se cierra, porque hay como una especie de amenaza global ahí latente y de violencia. Quería compartir una historia que ha sido mis vacaciones de este verano, por donde he podido transitar por distintos territorios de la península ibérica, del Estado español más concretamente, y he podido apreciar la gran diversidad que hay de culturas, de gastronomía, de formas de hablar, de relacionarse, de ocupar el espacio público. Eh, es decir, vivimos en una sociedad, lo que el Estado español denomina la sociedad española, es muy diversa y transitarlo a través del territorio ha sido una constatación de esa diversidad frente a lo que nos venden, ¿no? De España una y no 51. Pues no, España 83, o sea, hay mucha diversidad, pero hay algo que también nos une. Entonces quería rescatar esta idea, el peligro actual de la polarización, donde la diversidad queda en un segundo plano porque hay como una amenaza externa, vea el terrorismo, o véase la que se rompe España, um, pero por otro lado, toda la diversidad que realmente hay dentro de los grupos y dentro de un mismo territorio. Y cómo sentirla, ¿no? A través de transitarla y de viajar por ella. Y eso era lo que quería compartir. Ya está.